Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Como ustedes saben, es un espacio que le dedicamos al ambiente todos los sábados. Y como nosotros somos unos animales que dependemos de nuestro cerebro, también se lo dedicamos a la política y a la sociedad y a todas esas cosas conexas con el tema del medio ambiente y del entorno que nos rodea de nuestro ecosistema. Vamos a ampliar un poquito ese concepto de ecosistema y este es el Conuco de Prometeo, que llega a ustedes en una presentación publicitaria de @spectabilis.shop en Instagram. Spectabilis es la tienda de artículos de cerámica inspirados por las naturalezas perfectas para sus regalos. Yo soy Carlos Peláez y esto es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos a otra jornada para darle el ambiente regular que se merece, recordando que todos somos animalitos en peligro y que tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, y es parte de lo que hacemos en este Conuco, es crear conciencia, crear un enjambre que nos permita protegernos como especie. Sí, hablando de animalitos y enjambre, hoy vamos a arrancar el programa con una noticia. Bueno, no es noticia, es simplemente una observación que tiene rato dando vueltas en las redes, revoloteando en las redes como una mariposa, porque vamos a hablar de las mariposas amarillas migratorias de Caracas, que es un fenómeno relativamente frecuente, pues, o sea, de hecho es anual, ocurre todos los años. Lo que pasa es que hay años en donde se hacen notar. Hay años en donde la migración es muy discreta y hay otros años en donde todo el mundo las ve y las observa, y más ahora que están la gente medio encerrada, tampoco es que están completamente encerradas. Y nuevamente, como ocurrió en 2010, todo el mundo dice: ¡wow! ¿Qué es esto? ¡Maravilloso! No puedo creerlo, nunca lo había visto. Pero sí, volvieron las mariposas amarillas y bueno, ya prácticamente pasaron. Este es un fenómeno anual de una migración de mariposas que va por toda la costa Caribe y que viene incluso desde Colombia, y nada, es de lo más bonito. Sí, ahí hay dos cosas que son culturalmente importantes, y es como, en cierto modo, García Márquez hizo un trademark de eso. García Márquez, en su universo mágico de, ¿cómo es que se llama el lugar donde es? Macondo. En su universo mágico de Macondo, las mariposas amarillas eran un elemento distintivo de su universo mágico en su obra. Y a mí me pasó algo súper interesante. Yo estaba empezando a leer Amor en tiempos de guerra, estaba como por la mitad, en un momento de mi vida. ¿Cuál? Amor en tiempos de cólera. Okay. No, Amor en tiempos de cólera. Ok. La Divina Comedia de Dante. Y me pasó, venía como que con la cabeza sumergida en Macondo, y estaba haciendo campaña política, vaina, trabajo, y me tocó ir al Baúl. Vende cositas. En el estado de Cogés, el Baúl. Ese viaje fue básicamente de un día entero, porque de verdad es bien accidentado llegar allá y descubrí unas cosas súper increíbles del Baúl. Pero lo realmente creo que fue súper mágico de la reunión fue que entramos a una reunión, de verdad era como una asamblea con un poco de activistas y tal, diagonal a la Plaza Bolívar del Baúl. Bueno, Plaza Bolívar, de verdad que era una cosa gigante, ni siquiera sé si era Bolívar, pero seguramente lo era. Y cuando salimos era literalmente una nube en todos lados a donde volteara de esas mariposas amarillas, y fue como que, wow, fue la primera vez que yo lo vi tan impactante. O sea, donde voltearas había nubes de esas mariposas amarillas. Y nunca, o sea, yo sabía que existía, pero nunca lo había visto de ese tamaño. Y en Caracas yo nunca lo había visto tampoco como lo estamos viendo ahorita. Siempre había visto como oleadas,
muy poquita, sí, ciertamente por vacaciones era como... Bueno, que uno ve... Es una cosa que pasaba en vacaciones. Uno... sí, exacto, porque claro, pasa todos los años, ¿no? Y entonces uno ve y uno dice, ay, qué bonita mariposa amarilla, pero no te das cuenta que es una cuestión que hay, que lo ves todo el tiempo, como en este año, ¿no? Y como pasó en 2010. Y el tema de la migración de las mariposas es una cosa bien interesante, porque no son las únicas mariposas migrantes que hay. Estas van de oeste a este por la costa Caribe, pero las mariposas en general son un grupo que tiene muchas especies que migran muy, muy grandes. La más famosa es la migración de las mariposas monarcas, que es en América del Norte, que van esa es la México, la que es como anaranjada, ¿no? Las monarcas que llegan aquí a Venezuela. Sí, y ellas llegan aquí en Venezuela. De hecho, con los años, las asclepias, que son las plantas que ellas comen, bueno, sus larvas, han llegado a países de Sudamérica, y entonces las mariposas monarcas se llegan hasta allá. Entonces, también son rutas migratorias que van variando con temas como cambio climático, ¿no? Y realmente las especies que tienen la mayor capacidad de variar sus rutas migratorias son las que se salvan más. Porque fíjate, no sé, o sea, la gente tiene en su cabeza la noción de que ellas arrancan en Colombia y llegan hasta el delta, ¿no? O que las mariposas monarcas arrancan en Canadá y llegan hasta México y después se devuelven. Hay que echarle. Y las mariposas son seres que, bueno, como mariposas duran un día, 2 días, una semana. Entonces, ¿cómo se echan ese viaje? Y no es realmente que es que una mariposa va volando desde Canadá hasta México. Ellos vuelan un tramo, dejan huevos, salen las larvas, hacen la oruga, hacen el capullo, se convierten en mariposa, y esa mariposa hace otro trecho del camino. Y así van, persiguiendo los lugares adecuados para poner los huevos y desarrollar las larvas. Y aquí con estas mariposas pasa lo mismo. No es que una mariposa sale de Bogotá y llega a Tucupita y que llegué. No, es una cuestión de ir, poner los huevos, y la siguiente generación es la que hace la otra parte del viaje. Entonces, claro, ellas son sensibles a que deje de haber lugares vegetados para poner sus huevos, etcétera, etcétera. Claro, yo me imagino que también lo que influyó ahorita en Caracas es que debe haber, no sé, menos calor, debe haber algo que ha cambiado precisamente por el tipo de gente. Quizás eso es lo que hace que se vea acá, algo así. Bueno, yo estuve leyendo, pues, digamos, el único instituto que se ha pronunciado sobre esto es el MISA, el Museo de Zoología Agrícola. No me acuerdo de qué es la I, pero eso es de la UCB. Y ellos dicen, bueno, es común que después de una sequía, o sea, que cuando hay una sequía más o menos fuerte y después vienen unas lluvias más o menos fuertes, hay como una explosión de estas mariposas. No sé cuál es la biología detrás de eso, sería interesante averiguarlo, no sé si alguien lo sabe, pero el hecho es que a pesar de que es un fenómeno anual, también tiene ciclos, ¿no? Tiene como explosiones. Y eso es algo que también pasa, por ejemplo, con las chicharras. Las chicharras son unos animales que hay unos años hay muchas y otros años hay menos. Y es porque ellos ponen sus larvas en la tierra, y esas larvas pueden tardar mucho hasta que se convierten en una chicharra. Pueden tardar 3 años, 4 años, 5 años, es algo variable. Y a veces esas asincronías hacen que haya años de una gran explosión. Y cuando estamos hablando de especies como las mariposas, que dependen también de que haya una explosión de X planta para que ellas se puedan alimentar y haya una explosión de sus propias poblaciones, por eso es que nosotros vemos que en la naturaleza hay ciclos que son bien estables, pero dentro de esos ciclos hay variaciones que también tienen un periodo, y eso es lo que te da la idea de lo complejo que es todo el sistema, ¿no? Entonces, por eso es que uno en ecología dice, bueno, vamos a mantener esto lo más diverso posible, porque yo no sé dónde está el talón de Aquiles de cada ciclo, y me huele una especie y no sé cómo desequilibro todo el sistema. Y en el caso de las mariposas en Caracas, ahorita nos están dando un espectáculo visual que la gente está agradeciendo mucho, porque, aquí todo es mala noticia, ¿no?
pero Exacto. eso son cosas de identidad y cosas de potencialidades turísticas, por ejemplo, que de verdad nosotros tenemos que preservar porque nos conviene. Y así es. Y bueno, como lo habíamos comentado, en cierto modo ya se generó gracias a la obra de García Márquez y muchas otras cosas que partieron de ahí. Muchos artistas ya se convirtió también en un tema medio identitario, ¿no? Ya es como que es parte del ecosistema, pero no solamente del ecosistema biológico, sino también del ecosistema cultural. Sí. Y bueno, y para proteger este tipo de fenómenos, digamos que son los fenómenos que nos gusta ver en la naturaleza, es importante pues proteger el origen de casi todos los fenómenos hermosos que pasan aquí en el trópico, que son los bosques, ¿no? Entonces por eso estas mariposas van por la cordillera de la costa porque está cubierta de bosques, no es porque les guste la costa, es porque esa es el bosque del cual en los cuales ellos basan su existencia, su ciclo, su migración. No sé qué irán persiguiendo, no sé si irán persiguiendo la humedad o si van persiguiendo la floración de las plantas, que también tiene asincronías espaciales, pero el hecho es que eso existe porque hay bosques, entonces hay que preservar muy bien los bosques y particularmente el bosque del Ávila, que por eso tiene una serie de restricciones de construcción para evitar que haya una deforestación sin medida de estos bosques que nos dan cosas como la migración de mariposas. Es por eso la protección de los parques nacionales es un invento que la gente le provocó y eso es para limitar, es porque, no sé, es solamente un lugar de paseo. No, hay toda una lógica detrás de ello. Y esa lógica implica proteger ecosistemas, proteger fuentes de agua, proteger lugares, proteger. Y los malandros no protegen, los malandros roban. Y es algo que nos lleva precisamente a lo que está pasando en este momento. Sí, durante la semana bueno, sabes que en los grupos ambientalistas tenemos varios meses, bueno, y hasta años hablando de los permisos de construcción en el Ávila, en el Parque Nacional Morrocoy, en la Reserva de Cuare, en Los Roques, es decir, es un fenómeno bastante notable entre los ambientalistas venezolanos que lo que son los permisos de construcción en áreas protegidas o permisos de extracción en áreas protegidas o los estudios de impacto ambiental que dicen sí, cero impacto ambiental, plomo con el proyecto. Eso se está dando como de manera discrecional. Por ejemplo, si tú eres un investigador del IBI que quiere investigar la fauna, la flora amenazada de los tepuyes, es imposible conseguir un permiso. O sea, para subir para allá con permiso, bueno, tienes que conocer gente adentro y eso tampoco te garantiza nada. Pero cuando tú quieres construir una casa de 2 plantas en Galipán, el permiso ocurre. Cuando tú quieres talar 2 caobos cuya tala está prohibida, el permiso ocurre. Entonces, claro, debe haber una mafia traficante de permisos, ¿no? Porque finalmente esas son cosas que tienen valor y es como que yo pago mi permiso y yo tengo el poder de emitirlo, por lo tanto empiezo a cobrar por ahí y me resuelvo, ¿no? Eso es lo que pasa con estos sistemas e instituciones, que todo se empieza a convertir en un negocio y en este caso el negocio que se vio fue una mansión construida en Galipán de 2 plantas, pero piscina, o sea, de todo, una cosa completamente antigalipanera en el medio del Parque Nacional Ávila y nadie sabe de quién es, pero se sospecha que es de Jorge Rodríguez. Hay rumores sobre esto. Yo hace varios años subí a Galipán en un paseo y vi algo de eso, ¿no? O sea, vi algo de eso y los mismos guías te decían, mira, esto aquí de un momento a otro empezaron a ver casas nuevas y de todas esas casas nuevas lanzan sus aguas servidas para la quebrada y eso ensucia todo lo que viene para abajo. O sea, no solamente es la construcción en sí misma, es lo que implica la construcción en sí. Claro.
Y esa es la cuestión, ¿no? Porque tú dices, ajá, yo no sé de quién es la casa. No puedo asegurar que es de Jorge Rodríguez. Sin embargo, el hecho de que se trafiquen los permisos, de que cada vez se construyan y tal, o sea, ¿quiénes hacen esas cosas? La gente que tiene el poder. Así Entonces, si la casa no es de él, la responsabilidad es de lo que ellos llaman un gobierno. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta, porque además es una cosa muy ostentosa. En un país donde la gente se está muriendo de hambre, los que se están robando a alguien que tenga ese nivel de plata no para construirse este tipo de casas, para más nada. O sea, quien tiene plata para hacer eso no es alguien anónimo, no, qué difícil va a ser rastrearlo. Para nada. Sí. Evidentemente, quien sea que está detrás de eso es alguien vinculado con el poder y alguien evidentemente corrupto que pagó para que eso pasara, porque eso no debería que pasar. Punto. Fíjate que en las ordenanzas de construcción en la zona de Galipán, en la zona que se puede construir de Galipán, porque esta casa ni siquiera está en la zona permisiva, ¿no? Está en el Parque Nacional. Y dentro de las ordenanzas de construcción está, primero, que no puedes tener edificaciones de más de una planta. Y segundo, que los únicos que pueden construir en esa zona son personas de Galipán. Son los galipaneros, los que tienen una tradición de asentamientos ahí, porque Galipán es un pueblo que existía antes de la declaración del Parque Nacional. Entonces tú no los puedes simplemente sacar de ahí, porque viene el Parque Nacional. Pero tú le pones una legislación especial para que ellos puedan ocupar ese territorio que es suyo previamente, sin que la cosa se expanda. Es un problema igual, porque si yo vivo en un pueblo agrícola y de repente me ponen esta limitación, yo tengo ahí unas restricciones económicas. Esos son los acuerdos a los que se llegan por los temas de conservación. A veces es muy duro conseguirlo. Pero esto que nosotros estamos viendo es una simple arbitrariedad del poder. Porque aparte de que los galipaneros tienen una serie de restricciones para tener una vida próspera dentro de un área protegida, resulta que viene el que los obliga a cumplir esas restricciones a decirle, pero yo no, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Eso es una dictadura, porque dicta lo que le da la gana. Porque, y al final es donde se ve como la dinámica del malandreo, ¿no? Al final yo soy malandro, yo hago lo que me da la gana, soy el yo. Y así es como ellos, y así es como funcionan ellos, y por eso es que tenemos que protegernos de la dictadura y buscar salir de la dictadura tan rápido como sea posible, porque eso tiene costo en vidas humanas, eso tiene costo en sistemas, eso tiene costo en recursos naturales, eso tiene un costo. Y es algo que tenemos que tratar de cuantificar, porque cuando usted ve el costo en algo más concreto, ya lo entiende y es más fácil que se activen, que empaticen, que compartan, pero tienen que saber. Si no saben, la gente no le ve lo malo a que bueno, tiene su casita. No es su casita. Es bastante más que eso. Y ese, porque es como, bueno, esto es un problema ambiental, pero porque hay que traer aquí el hecho de que la gente es pobre y él está ostentando la riqueza que se robó. Bueno, primero es una cosa indignante por sí mismo, pero ese también es la motivación para que la gente se una, haga el enjambre del cual estamos hablando aquí, ¿no? Como que, bueno, si no lo vas a hacer por el ambiente, empecemos a unirnos porque esta injusticia nos indigna. Vamos a hacer una pausa en el Conuco de Prometeo. Recuerda que seguimos siendo un programa de radio y ya regresamos con más. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo
con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo y estamos hablando de, pues como siempre hablamos del enjambre, porque es que nosotros somos unos animales que vivimos en un ecosistema en el cual estamos muy en peligro, y la manera en la que vamos a vencer esos peligros que nos presenta la competencia con un grupo malandro es que tenemos que ser más fuertes, y la manera de ser más fuertes es hacer un enjambre. Entonces, también otra cosa que se ha estado hablando mucho esta semana en los grupos ambientalistas es el tema del carguero Navarima, que es un carguero petrolero lleno de petróleo con 1.200.000 y pico barriles, que está anclado en el Golfo de Paria, y ha habido reportes de que se estaba hundiendo, ¿no? Vamos a aclarar un poquito de esto, pero les voy a dar un ejemplo de lo que hablamos del enjambre. Un ejemplo, ¿no? Siempre queremos dar un ejemplo, porque no es que hay un manual, pero hay ejemplos. Entonces, yo quiero, la información que vamos a hablar hoy, la puse en Twitter, @JGilRosasPisito. @JGilRosasPisito. ¿Quién es @GilRosasPisito? Es nadie, es un ciudadano como tú y como yo, que viene de Carúpano, de Paria o de alguna zona del estado Sucre, que está muy preocupado por esa situación, y él dijo, bueno, yo voy a hacer un hilo en Twitter en donde voy a ir poniendo todas las informaciones respecto al carguero, al petrolero Navarima. Todo lo que yo vaya encontrando lo voy a ir poniendo en orden para que esté disponible para todo el que quiera verlo. Tiene como 4.000 retweets y no está pelando las tetas, haciendo un video viral, no, él simplemente está poniendo información veraz, oportuna, sobre un tema que le preocupa a él, y la está disponible a todos nosotros, que somos parte del enjambre que él considera que se tiene que encontrar. Entonces, ese es un ejemplo más de cómo podemos realizar este enjambre. Sí, sabes que, por cierto, fíjate, pensando justamente en la dinámica de enjambre, ¿no? La primera vez que me llegó esa información, que yo lo compartí te lo compartí por WhatsApp, me llegó de una gente que vive en Oriente, que son de Puerto La Cruz. Entonces, fíjense cómo al final es un proceso como migratorio de la noticia, ¿no? Como la gente que está allá está viendo que eso está pasando, lo comparte en un grupo donde hay personas de otros lugares del país que, hey, ven la alarma ahí, como que banderita roja de que para esto está pasando, esto es un problema. Y en el grupo donde estamos hay muchísima gente también de Falcón. La mayoría de la gente de Falcón estudia, y por lo menos en la universidad y en muchas otras cosas las hace en Maracaibo. Entonces, hubo una conexión también en el mismo grupo. Hablamos de cualquier cosa, un grupo de amigos donde hablamos de lo que sea. Nunca hablamos de esta clase de problemas. Pero en el mismo grupo compartieron los de Falcón lo que está pasando ahorita en Cabimas, que es que hay un derrame petrolero marino en tierra firme. Como que, ¿eso tiene sentido? Pues sí, tiene sentido. Es algo que está pasando. O sea, la gente lo conectó porque dijeron, hey, aquí también hay un problema bastante parecido. ¿Cuál es el punto que lo conecta? La destrucción de PDVSA y lo que terminan haciendo, que pone en peligro a todo el mundo, no pone en peligro a ellos, nos pone en peligro a todos. Sí. Es un peligro pequeño, es un peligro que realmente es existencial. Sabes que a raíz de la noticia del Navarima y de el derrame petrolero en Cabimas, Cabimas tiene ya meses botando petróleo por las alcantarillas. O sea, el tal del lago es una cosa bien fea. Ahí se ha sacado tanto petróleo que la tierra está por debajo del mar. Entonces eso tiene un muro de contención al que no se le ha hecho mantenimiento, pero además las tuberías que llevan el petróleo del lago a las plantas de envío, no sé, también tienen un montón de fugas, de manera que hay fugas debajo del mar, o sea, debajo del lago, y hay fugas en tierra también. ¿Y qué pasó en Barinas? Que llovió mucho y la ciudad se inundó. Se inunda siempre porque está debajo del mar, y los sistemas de bombeo de agua de alcantarilla para devolver esa agua al lago también requieren mantenimiento, y obviamente no se les ha hecho. Entonces la ciudad ahorita se está inundando a cada rato.
y ahora se inunda con el petróleo que está que se está fugando. Entonces hay en la ciudad de Cabima un derrame petrolero sobre el agua, pero por las calles de la ciudad. Es una situación que uno dice, esto clama al cielo y es inaudito, pero son cosas típicas de las dictaduras de esta calaña, ¿no? O sea, piensen en Chernóbil, eso pasa porque el nivel de no me importa grande, que es como, mira, esta situación es como infernal, y es como, pero a raíz de todo esto también, un amigo mío que está ahorita en Chile y que trabajó aquí en PDVSA, él es maracucho, o creo que es cabimero, de hecho, se puso a ver por satélite, por imágenes de Google, los campos petroleros donde él trabajaba. Y vio que ya en las imágenes de Google salen los derrames petroleros en estos casos. Son campos que estaban en tierra. El petróleo se ve fluyendo por encima de la plancha de concreto, la que construye el balancín, la torre, todo esto. Entonces, realmente PDVSA está fugando petróleo por todas partes, por todo el país, en todos los contextos, en tierra, en río, en lago, en mar, o sea. Y fíjate, tu amigo, precisamente, él hace ese trabajo porque y se puso a ver. Y de eso se trata esa idea de Enjambre, que seamos nosotros que busquemos la información, que la difundamos. Si podemos hacer algo maravilloso, vamos a hacerlo. Pero lo importante es saber, porque si hay algo que a mí me parece bien criminal desde el punto de vista que afecta la vida y que es un delito, es todo lo que pasa con el manejo estadístico en Venezuela. O sea, cuánta gente muere por enfermedad, por violencia y tal, y al final las dictaduras, y sobre todo si son de malandro, especialmente si son de malandro, lo que buscan es precisamente ocultar esa información, porque saben que esa información mueve a la gente, esa información indigna, esa información motoriza cosas, genera cosas que lo puede poner en peligro de ellos. Entonces ellos buscan cómo protegerse. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero en dirección contraria. Es protegernos a nosotros, es buscar información, es tratar de sistematizarla tanto como se pueda. Porque fíjate, ¿cuánta gente está muriendo por COVID en el país? La verdad, no lo sabemos. Y es muy difícil saberlo porque hay gente que puede tener COVID, dice porque tiene miedo de que lo metan en un campo de estos de concentración que está haciendo. Exactamente. Eso es quitarle poder, una tajada del poder a los que tienen el poder. ¿Por qué? Es la parte de la información. Aquí en este país todos sabemos algo mejor que los demás. Algo. Así sea que yo sé que mi vecino se murió de COVID. Eso lo sé yo, no lo sabe más nadie. Entonces, y hay unos que se especializan en lo petrolero, otros nos especializamos en los ambientales, otros simplemente han visto cómo se ha deteriorado su zona. Todos tenemos información. Todas esas informaciones el régimen las quiere esconder, las quiere desaparecer, quiere que no se enteren. Entonces es importante, dentro de nuestra hambre, aprender a comunicar y a sistematizar la información para que esas estadísticas salgan a la luz, a pesar de que el régimen no quiere que salgan. Entonces, importantísimo que dentro de nuestra trinchera de conocimiento, como este señor Juan Gil Rosas, es como que yo sé de esto, así que yo voy a hablar de lo que yo estoy, de lo que un ejemplo muy sencillo, hablarán otros, pero yo voy a hablar de eso. Un ejemplo muy sencillo de eso, y a ver, es sencillo porque es un universo pequeño de personas, pero un universo muy compenetrado de personas. Es lo que está pasando con la muerte de médicos por COVID-19 en todo el país. Los médicos se están dando cuenta, lo saben desde hace tiempo, que a la dictadura no le importa que ellos mueran. Les tienen completamente silenciados y no les dan los equipos, no les dan el pago que merecen. La única gente que se ha preocupado por darle un pago extra que merece ha sido el gobierno interino, encabezado por Juan Guaidó, que buscó una forma de darles algo de plata para que tengan una vida un poco menos miserable, con el programa de Héroes de la Salud que estuvo informando ayer la diputada Manuela Bolívar, ayer o anteayer, no me acuerdo, Manuela Bolívar, que hay unas carteras virtuales, poder acceder a ese dinero, y importantísimo que esas alternativas empiezan a ocurrir. ¿Son difíciles? Sí, pero bueno, es hacer algo como Enjambre, precisamente porque están denunciando, pues están registrando, y hay cerca de 45
médicos o personal de salud es mejor porque incluso hay enfermeras, hay otros fallecidos en Suárez, hay 19 en el estado de Suárez. O sea, esto es de verdad demencial y ellos lo están haciendo, lo están registrando y eso es lo que va a permitir en un futuro mediano poder castigar a los responsables de esa situación. Porque no solamente el virus es el responsable, es que es responsable quien no baja la plata para comprarle equipos de bioseguridad a los médicos, o quien la tiene y no la busca, y no la ejecuta, sino que pone una cancha en su casa chévere. Y esto lo digo porque hay un cuento bien sórdido del ministro de Salud en la parte de arriba de su oficina, que queda en la Torre Sur, en la Torre del Silencio, la convirtió en una casa, o sea, él vive ahí, e hizo una cancha, ¿no? Dentro de todo para poder ejercitarse. O sea, imagínense el nivel de disociación psicótica de una gente así, de divorcio de la realidad, que cuesta vidas. Esa persona tiene que pagar eventualmente. Sí. Y eso, solamente registrándonos y protegiéndonos y haciendo un hambre, es que podemos hacerlo y los médicos son muy buenos. Y lo que es el gobierno interino también es un muy buen ejemplo de esto. Sí. Bueno, hemos hablado de todo esto, pero no hemos hablado del Navarima. Pero entonces vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a meterle al tema del carguero, en qué anda, en qué pasa, qué es lo que pasa con ese carguero, nos vamos a morir. Ya regresamos. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR Carguero, ¿en qué anda? ¿En qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con ese carguero? Nos vamos a morir. Ya regresamos. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo y bueno, vamos a hablar ahorita del buque petrolero de alta, el Very Large Combustible Carrier. Es un buque muy grande que en este momento tiene 1.200.000 barriles de petróleo, que se llama el Navarima, tiene bandera venezolana, es un buque de PDVSA y sirve a Petrosucre, que es una empresa mixta entre PDVSA y Eni, la petrolera italiana. El Petrosucre exporta crudo liviano, de manera que de los crudos livianos que se sacan de la faja petrolífera del Orinoco, este buque se estaba llevando 1.200.000 barriles, pero debido a las sanciones a PDVSA, nadie quiere comprar ese crudo y ese buque tiene ya más de un año anclado en el Golfo de Paria sin que nadie vea por su carga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? El buque no tiene el personal que necesita, el buque no se le ha hecho mantenimiento, tiene un año
en medio del Golfo sin que nadie haga nada, y empezó a descender el nivel porque se empezó a inundar con agua de lluvia. No tiene una fuga del mar hacia adentro, se empezó a inundar con agua de lluvia porque las bombas de achique no le funcionan, porque las bombas de los generadores no le funcionan, o sea, tiene una serie de problemas de mantenimiento, porque lo que correspondía en estos casos es que PDVSA retire el crudo de ese barco, lo ponga en tierra, pero PDVSA tampoco tiene capacidad de almacenamiento. Toda una cadena de eventos que hicieron que ese barco se quedara varado en el medio del Golfo de Paria. El Golfo de Paria es una de las zonas más biodiversas que tiene Venezuela. Por debajo tiene la desembocadura del Orinoco, que se une en esa zona, se mezcla con el Mar Caribe. Entonces es una enorme biodiversidad marina, es un agua muy diferente a las aguas del Caribe o del Atlántico, es una enorme biodiversidad en las costas de Trinidad y Tobago, es una enorme biodiversidad en la costa al norte del Golfo, pues de la península de Paria, y ahí se encuentra el Parque Nacional Turuépano, que es un parque nacional que es entre manglares y bosques y marinos, que está justo encima de la desembocadura del Orinoco, en el límite entre el Tamacuro y Sucre. Es un parque nacional de una diversidad absolutamente increíble y que es muy difícil de visitar. Muchos venezolanos no lo conocen ni siquiera de nombre. Entonces, claro, lo otro que pasa es que las corrientes del Orinoco ahí, si hay un derrame, llevarían el petróleo para Trinidad y Tobago, por supuesto, para Paria, por supuesto, pero lo sacarían por la boca de Paria y lo repartirían básicamente por todo el Caribe. Es una zona de muchas corrientes y de corrientes muy rápidas que alcanzan a muchos lugares. Y estamos hablando de 1.200.000 barriles de crudo ligero. Entonces es algo bien complicado. Por lo que se ha podido saber, uno de los problemas que tiene el barco es que como tiene un año con los generadores dañados, no ha habido manera de remover el crudo dentro del carguero. ¿Y qué pasa? El crudo se ha sedimentado, las partes más pesadas están en el fondo y el crudo más ligero está arriba, y eso hace muy difícil lo que llaman trasegarlo, o sea, sacarlo de ese barco y montarlo en otro carguero. Entonces ese barco está ahí, esperando su final, que nadie sabe cuál es. ¿Qué ha dicho PDVSA? Que han hecho inspecciones visuales. Y que ahí no hay ningún problema. Que fueron a ver. En las fotos que pusieron, en donde son pura propaganda, por supuesto, uno ve la cubierta del barco completamente oxidada. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué pasa acá? El Eni, que es la empresa italiana que tiene la aventura con PDVSA en Petrosucre, dice que bueno, que revisaron el barco, que el barco está bastante mal, pero que activaron las bombas de achique y bueno, y han sacado el agua de adentro y el barco está retomando su flotabilidad nuevamente. El hecho es que esto parece que se le puso un pañito caliente y habrán dicho, bueno, que se quede un año más ahí hasta que podamos vender ese crudo. El problema es que ni siquiera lo pueden sacar, ¿no? Es hasta difícil de sacar el crudo de ahí. Pero, en esas estamos. Es casi que como que, como a nosotros nos pusieron sanciones, nosotros la vamos a agarrar con el ecosistema, porque no nos importa. Y es lo que uno prevé que va a pasar si hay, por ejemplo, una invasión militar. Es como que, esta gente no tiene capacidad de enfrentarse a otro ejército, pero sí la pueden agarrar con uno. Sí, es lo que todo el mundo, lo que podemos suponer, es que la van a agarrar con la gente, con más nadie, porque al final todas esas armas y todos esos misiles y vainas, eso es para joderlo a uno, eso es para joder a la gente, porque para hacerlo frente a otros cuerpos armados, no lo van a hacer. El mejor ejemplo fue lo que pasó hace unos 2 años y pico, que fue la excusa para meter a Juan Requesén preso, que fue el pseudoatentado que recibió Maduro. Sí. Apenas escucharon la explosión, hace poco gente empezó a correr, sí. Y además a correr ¿no? Sálvese quien pueda. Sí, ni siquiera fue una retirada. Exacto, eso ya nos dice cómo se van a comportar, qué van a hacer y qué no van a hacer, y tenemos que también nosotros en ese sentido prepararnos, o sea, es chimbo, porque es una realidad chimba,
pero tenemos que estar claros que eso es muy probable, que busquen ese apagarla con la ciudadanía. ¿Cómo podemos reducir nosotros que la paguen con la ciudadanía? Tenemos que empezar a pensar. Tenemos que empezar a primero que nada, preguntárnoslo, pero de verdad, porque mucha gente se va a ir en el no vale, yo no creo. No, bueno, miren lo que está pasando con los manglares. Miren lo que está pasando en Margarita, miren lo que está pasando en Sucre, miren lo que está pasando en Falcón, lo que está pasando en Zulia, lo que está pasando en Paria. Pues los hechos dicen que sí le van a pagar con la gente. Sí, se siente como una especie de secuestro en el sentido de como que, no nos van a quitar las sanciones, pues yo mato a los médicos. No nos van a quitar las sanciones. Bueno, yo no sé qué va a pasar con este buque cargado de petróleo frente a una de las zonas más biodiversas de otro país. Usted dirá, ¿sabes? Y es como... Entonces, ¿qué culpa tiene la gente del Golfo de Paria de todo esto? Nada, absolutamente nada, como siempre. Y hay algo aquí que es importante que creo que debemos tener claro, que es que a pesar de que se ve bien turbio y bien chimbo todo nuestro panorama, el mundo no está siendo así. El mundo avanza en otra dirección. Y en una dirección en la que este petróleo, estas energías precisamente, pues cada vez quedan más relegadas. Eso está avanzando, a veces a pasos agigantados, a veces a pasos no tan agigantados, pero el hecho es que está avanzando en todos lados. Esa es la cosa, ¿no? Porque fíjate que este buque no ha vendido su petróleo por un tema de las sanciones, que es la razón por la que se pusieron esas sanciones, reducirle la entrada de dinero al régimen. Eso estamos claros todos. La elección de cómo manejar eso es del régimen, ¿no? La elección de que poner en peligro la costa pariana, esa es del régimen, esa no tiene que ver con las sanciones. Pero el argumento ahí es que como tenemos las sanciones, no tenemos nada de plata. Todos sabemos que eso es mentira, porque la casa de Jorge Rodríguez, porque compran armas, porque compran carros, ¿no? Pero ellos dicen que no tiene plata debido a las sanciones, entonces le tienen que quitar las sanciones para poder tener plata, para poder hacer los mantenimientos y tal y qué sé yo. Sin embargo, hay una realidad que es la que tú dices, o sea, para el momento en que ponen las sanciones, ¿quién te dice que PDVSA va a ser una empresa rentable? En vista de que todo el mundo está tratando de deslastrarse de los combustibles fósiles y la tecnología cada vez lo está permitiendo hacer con mucha mayor facilidad. Entonces, a cuenta que tú vas a decirme que tú necesitas que le quiten las sanciones petroleras en un mundo en donde ya está la tecnología para no necesitar el petróleo para nada. Sí, y donde la pandemia precisamente ha empujado a esa clase de iniciativas, ha echado hacia adelante, porque esa clase de iniciativas, gracias a la pandemia, pues la gente se puso a inventar, la gente empezaba a ver, bueno, qué alternativas tengo, qué alternativas limpias tengo, qué alternativas sostenibles en el tiempo tengo. Y viendo lo que ha pasado en muchos lados donde, digamos, la contaminación se reduce, se hizo más manifiesta la necesidad y la importancia de poder ir trascendiendo energía fósil. O sea, el caso de Venecia creo que es uno de los más pop, pero es que pasa con muchos otros lugares donde la gente está como que, wow, mira, qué distinto se ve sin tanto humo de gasolina. Y si le metemos energía a esto, Dirk Jansen, que pone las fotos de ciudades holandesas en la misma calle, desde el mismo sitio, en el 70 y hoy son puras bicicletas, pura gente caminando, aire limpio, árboles, etcétera. Entonces, bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Vamos a hacer una pausa en el Conuco y ya regresamos con más. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.
Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Usted escucha El Conuco de Prometeo, con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo, estamos hablando pues, del petróleo como siempre aquí en este país, donde lamentablemente cada vez hay más petróleo en la tierra, que hay más petróleo en el mar. Ese es el tema de los malandros, ¿no? Que el cerro, primero se roban una cosa, en este caso PDVSA. Después vienen los policías y los rodean y entonces usan esa misma cosa como arma. Y en este caso es un arma contra los venezolanos y su ecosistema. Pero la razón por la que estábamos hablando de esto, de un mundo que cada vez se está deslastando más de los combustibles fósiles, es porque este año, por primera vez, la energía solar y eólica superaron del total de nuevas fuentes generadoras de energía que se instalaron en el planeta, 2/3 fueron solar y eólica. Es algo que nunca había pasado. Solar y eólica venían en un franco ascenso dentro de su tajada de energías nuevas que se instalaban cada año, pero esta vez superaron a los combustibles fósiles y los superaron por mucho, son 2/3. Solo la solar fueron 119 gigawatts nuevos de capacidad generadora, lo cual corresponde al 45%, casi la mitad de la energía nueva que se está produciendo en el planeta viene de energía solar. Y cuando la unes con eólica, son 2/3 de la nueva energía que se está produciendo en el planeta. ¿Qué es lo que te dice eso? Que ya no es solo que con energía solar y eólica vamos a empezar a cubrir la nueva demanda, porque el mundo durante la pandemia no ha demandado más energía, ha demandado menos energía. Esto lo que te dice es que la solar y eólica se está empezando para usar, para cubrir la demanda que antes cubría el carbón, la demanda que antes cubría para desplazar el gas y el petróleo. Sí, exactamente. Fíjate que dentro de las que declinaron, la que más declinó es el gas. Y dentro de los planes de PDVSA estaba a futuro apuntalar el gas como fuente de exportaciones. Entonces es como que ven que es pura cosa random que ellos deciden. El mundo, el mercado lo que te está diciendo es vamos hacia la solar, vamos hacia la eólica. Y con los combustibles fósiles nos quedamos todavía con el carbón. Pero el gas lo vamos a ir dejando porque la eólica y la solar es mucho más rentable, es mucho más fácil de instalar, etcétera, etcétera. La tecnología está permitiendo eso. Entonces, esas son cosas que nosotros los venezolanos que estamos en este rollo tenemos que empezar a ver, a decir, a hablar, a apoyar, porque justamente nosotros queremos volver al mundo y entonces tenemos que entender cómo se está moviendo el mundo ahorita. Sí, eso de volver al mundo nos obliga a precisamente, como ya lo acabas de decir, entender qué está pasando y entender, siendo así, en dónde podemos entrar, porque esa es la otra, dónde cabemos dentro de toda esa dinámica, porque el petróleo Sí. Cada vez está reduciendo más su consumo, no va a desaparecer pronto, pero está pasando. Entonces, si está pasando, ¿qué podemos hacer para que eso nos impacte lo menos posible? Utilizar eso para la innovación. Sí, y también como que y nos permite como hacer o sea, como plantearnos una recuperación del país en unos términos mucho más interesantes, ¿no? Porque o sea, a mí me da un poco de fastidio como que salir de la dictadura para recuperar PDVSA
PDVSA, eso es como, wow, vivir de una nostalgia ahí de cuando PDVSA era una gran empresa, y es como, tenemos la seguridad de que PDVSA puede ser una gran empresa nuevamente, visto lo que estamos viendo. Realmente, ¿por qué no basamos el discurso en, hey, yo quiero salir de la dictadura? Porque yo quiero la democratización de las fuentes de energía. Porque ¿sabes qué pasa con la energía solar y eólica? Que es una cosa muy interesante. Que en todas partes en este país hay sol y viento. En todos lados. Tú puedes generar energía solar literalmente en todas partes en Venezuela. ¿Qué tiene que pasar? Una de las cosas que tiene que pasar para que eso sea posible, que tú no puedes tener una sola empresa energética pretendiendo controlar todas esas fuentes. Eso naturalmente, por la tecnología que se está generando, lo van a controlar o lo van a gerenciar los pueblos, los municipios, empresas privadas locales. Entonces es un cambio de paradigma que no es solo energético, no solo ambiental. Puede tener un impacto social muy grande y puede ser una herramienta de quitarle poder a los grandes poderes centrales. Entonces es algo que nos interesa. Es algo que tenemos que impulsar, es algo que se parece a la Venezuela que queremos vivir. Se parece al país que queremos vivir y como en algún momento decían en la alcaldía de Chacao, la Venezuela que queremos está aquí. Lo que tenemos que hacer es buscarla y construirla. Y sobre eso, sí, y ver cómo nos capacitamos aguas abajo, cómo capacitamos desde el bachillerato, cómo capacitamos en las universidades para construir esa transición. Upa, Carlos se cayó. Carlos, ¿estás ahí? Hola. Ajá, pues de repente se te apagó el micrófono, se te apagó la cámara, se te apagó todo. No, ya estoy de vuelta. ¿Cómo entramos en la jugada? Eso es lo importante. Sí, y de verdad es algo muy real, porque ahorita el tema de la pandemia yo creo que ha hecho a la gente pensar un poco, o bueno, he visto algunos comentarios que dicen como que, bueno, nosotros preocupados por el cambio climático y fíjate lo que nos pasó. El cambio climático sigue siendo una preocupación bien real, ¿oíste? No es la pandemia fue una emergencia, pero el cambio climático sigue siendo una preocupación bien real. Por ejemplo, este año fue el año más caluroso registrado en Rusia, en toda su historia. Y eso ha tenido unas consecuencias bastante claras. Por ejemplo, en Siberia hubo a principios de año unos incendios brutales, nunca vistos en esa zona, y se ha derretido tanto el permafrost que el suelo se ha empezado a caer. El permafrost, porque la Siberia, una gran parte de Siberia es puro hielo en el suelo. Incluso en verano, tú puedes ver que hay plantas creciendo en la tierra que está húmeda por encima, pero unos metros más abajo es hielo. Es un hielo que nunca se derrite, o era un hielo que nunca se derretía. Entonces, estos hielos se han derretido, el agua se ha ido de allá, el suelo ha perdido estructura y se hunden. Pero otra de las cosas que pasa con Siberia, y esta es la razón por la cual el tema cambio climático preocupa tanto, y por eso la gente que se reúne en las COP y los científicos dicen, esto hay que atajarlo antes de que pasen cosas. Y una de las cosas que temen los científicos que pase es que el Ártico en algún momento era una tierra tropical y debajo de ese Ártico hay mucha materia orgánica, y esa materia orgánica que ya a lo largo de eones se ha convertido en metano básicamente, está atrapada ahí en unas burbujas bajo el hielo, bajo el permafrost. Entonces el metano es un gas de efecto invernadero 30 veces más potente que el dióxido de carbono. Y cuando se derrite el permafrost, ese metano empieza a salir. Entonces ya se están midiendo cada vez más y más y más fuentes, o sea, como mechurrios de metano puro que salen desde el Ártico, desde Siberia, etcétera, etcétera. Entonces este es un gas que tiene la potencialidad de acelerar el loop de cambio climático. Y esto es algo que nos tiene bastante preocupados en la comunidad ecológica mundial. Es prácticamente una cuestión que nosotros tenemos que decidir cómo vamos a manejarnos en la nueva realidad. Por eso
el tema de las energías alternativas está adquiriendo tanto vuelo. No es solo porque la tecnología es cada vez más barata, no es solo porque es muy atractivo no contaminar, digamos, las ciudades o los pueblos en donde se está generando la energía, sino porque a pesar de que hay mucha disponibilidad de petróleo, carbón, gas, etcétera, etcétera, hay mucha presión porque eso se quede en el suelo para nosotros poder manejar lo mejor posible la emergencia que se nos viene. Y eso es algo que está más o menos claro en las esferas de poder, que no son tan malandras como esta. Así es. Creo que llegamos al final, ¿no? En tiempo. Sí, les recordamos que, bueno, nosotros estamos a la orden aquí para discutir todos los temas ambientales, ahora que la gente se está empezando a activar con cosas que no son solo electorales, es como importante dar posibilidades, ¿no? Entonces, en el área ambiental hay muchas maneras de construir redes. Está el tema de la leña por la falta de gas, está el tema de los derrames, está el tema de cómo empezamos a tener energía en los pueblos que son abandonados por Corpoelec. O sea, todos estos temas son oportunidades para que nosotros hagamos el enjambre que necesitamos definitivamente para salir de esta gente, independientemente de elecciones o no elecciones. Realmente lo de las elecciones o no elecciones, no sé qué te parece, a mí me parece una discusión marginal. Es una discusión que no tiene la importancia que la gente le está dando. Lo importante es que nosotros hagamos este enjambre y le empecemos a quitar poder desde nuestras trincheras. Esto fue con un juego de Prometeo. Nos vamos a ver en RCR todos los sábados a las 4 y los domingos a las 3, si mal no recuerdo. Y síganos a través de @PrometeoRCR. Chao. Y a través de nuestros personales, porque no le metemos mucho a eso. Verdad, que son... Yo lo veo. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.